Hola chicos, bienvenidos a este nuevo tema en cuanto a lo que son aplicaciones adicionales de las integrales. Sí, como hemos estado viendo, ahora vamos a ver una nueva aplicación adicional que es el área de una superficie de revolución. Sí, para entender esto, vamos a basarnos en conceptos antes ya vistos. Por ejemplo, aquí lo que quiero hacer es encontrar el área de una superficie de revolución. Antes, ¿qué hacíamos? Encontrar área entre curvas o área bajo una curva. Ahora, imagínense que tienen un cono como este. Sí, imagínense que tienen un cono como este y que ustedes le hacen un corte aquí. Si ustedes le hacen un corte y le abran a este, van a tener algo como esto, ¿sí? Estas líneas recortadas representan simplemente el corte. Entonces aquí se encuentra el cono en 3D, mientras que aquí lo vamos a encontrar ya abierto, hecho el corte y abierto, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero hacer es encontrar el área de esta región, ¿sí? ¿Cómo hago esto? Pues se puede aplicar integración para lograr encontrar esta área. ¿Cómo lo hace? Para encontrar estas áreas se basa en la integración o lo que ya vimos antes. ¿Sí? ¿Qué fue lo último que vimos antes? Vimos la longitud de arco, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, si yo sé el concepto de área, que es pi por mi radio promedio y por mi longitud, o en este caso por mi longitud o por mi altura, porque pensemos que yo tengo un cilindro, ¿sí? Que yo tengo un cilindro. ¿Qué pasa si yo a este le hago un corte y lo abro? Si yo a este cilindro le hago un corte y lo abro, me va a quedar algo como esto. Sí, aquí se encuentra el cilindro abierto. Entonces, esta superficie de revolución, yo puedo abrirla de tal forma que yo pueda obtener su área. Sí, entonces, ¿qué será? Este, esta longitud mayor por esta longitud menor. Y esta longitud, ¿realmente qué representa? La longitud de mi circunferencia, que es mi base, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué será igual? A 2pi por, en este caso, esta si es de radio R, sería 2pi por radio, ¿no es cierto? Entonces, este L viene a ser, ¿qué? La altura de de, en este caso, de este cilindro. Entonces, para sacar el área de este cilindro, ¿a qué sería igual? Si sabemos que el área de este rectángulo que forma es lado mayor por lado menor, el área sería igual a 2 pi r por h. ¿Sí? Entonces, basándonos en esto, lo hacemos para ¿qué? Para todas mis, en este caso, pensemos eh, en el cono que tenemos. Ya vimos cómo yo puedo sacar el área de mi superficie de revolución, que en este caso era un cilindro. Ahora pensemos en este cono, ¿sí? Para yo sacar el área de este cono, voy a partir de ¿qué? De esta de aquí. Sería lo mismo, 2pi, aquí falta el 2pi por mi radio, ¿sí? Que es, mire, la longitud de todo esto. 2pi radio es la longitud de toda la base que se abre. Si yo hago un corte aquí, todo esto se va a abrir. Entonces, la longitud de arco de toda esta base que yo tengo es igual a 2pi por este radio, que sería 2pi por radio, y por la altura. En este caso, la altura es L. Es igual que al hacer yo el cilindro. Entonces me queda 2pi r por L. ¿Sí? Entonces, a partir de este concepto geométrico, ¿yo qué puedo hacer? Decir que mi superficie o el área de mi superficie va a ser igual a mi integral. ¿De qué? Pensemos que yo para sacar el área de toda esta superficie, primero tomo un primer pedazo. Pensemos en el cilindro, ¿sí? Si yo tenía este cilindro de aquí y yo quiero tomar toda el área, pensemos que primero corto el cilindro, corto este cilindro de aquí, ¿sí? Y tomo esta parte de aquí. Es decir, que primero voy a sacar esta área y después tomo la parte que me faltaba y saco la otra área.
¿sí? Entonces, al sacar esta área 1 y esta área 2, mi área total del cilindro sería igual a área 1 más área 2, ¿verdad? Entonces, supongamos algo semejante en el cono. ¿Qué pasa si primero corto esta parte del cono? Miren, de aquí hasta acá, le hago un corte y le abro, saco su área y después del cono resultante le abro y saco la otra área y acoplo estas áreas. Es decir, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar, voy a integrar todas mis áreas. Por tanto, para yo definir o representar estas áreas como una integral, se dice que mi superficie o mi área de la superficie de revolución va a ser igual a la integral desde a B hasta B de 2pi por mi radio promedio, que viene a ser una función de x, ¿sí? Y todo esto por la raíz de qué? De mi longitud. Ya vimos cómo sacar la longitud de arco, ¿verdad? Entonces, esa longitud de arco es igual, como ya vimos anteriormente, 1 más mi función derivada al cuadrado. Esta longitud de arco ya vimos en una aplicación anterior de integrales y el radio puede estar en función de x es un radio promedio, ¿sí? Es como tomar en cuenta aquí, este R2, este R1, estoy tomando un radio promedio entre estos dos, ¿sí? Al igual que mi longitud. Entonces, esto puedo hacerlo en función de X o también en función de Y, dependiendo del eje de revolución o cómo vayamos a nosotros a partir para sacar nuestra área. Entonces, dicho esto, yo puedo decir que mi área de superficie de revolución es igual a la integral de 2pi por X por el diferencial de S. ¿Sí? O también puedo decir que con respecto a Y, mi área de superficie de revolución va a ser igual a la integral de 2pi por Y, representando esto al radio por un diferencial de S. ¿Sí? Pero dependiendo si lo hago con respecto a X o con respecto a Y, mi ds, si lo hago con respecto a X, será igual a la raíz, ¿sí? La longitud de arco, recuerden, la raíz de 1 más, en este caso, de y con respecto a x, el diferencial de y con respecto a x al cuadrado, por el diferencial de x. O si uso con respecto a y, ¿sí? Mi ds, mi diferencial de s o de superficie, en este caso va a ser la raíz de 1 más el diferencial de x con respecto a y al cuadrado por el diferencial de y. Entonces depende de cómo voy a sacar yo mi superficie de revolución para saber qué formulación es la que yo uso con respecto a Y o con respecto a X. ¿Sí? Esto básicamente es para entender cómo nace la conceptualización, en este caso la representación en forma de integración, para yo poder hallar el área de una superficie de revolución. ¿Sí? Así que esto simplemente ha sido una introducción para entender de dónde nace y cómo yo puedo representar el área de una superficie de revolución mediante una integración, ¿sí? Para comprender esto de mejor manera, veamos los siguientes ejercicios. Bien, chicos, ahora vamos a ver la realización de ejercicios con respecto al área de una superficie de revolución, ¿sí? Recuerden que estos ejercicios son tomados de su deber 9 de la sección 8.2 de su libro de cálculo vestido. ¿Sí? En este caso vamos a hacer los ejercicios 7 y el ejercicio 15. Veamos, ¿cuál es el enunciado de mi primer ejercicio? Me pide determinar el área de la superficie obtenida al hacer girar la curva en torno al eje X. Bien, veamos. ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi curva en este caso? Tengo mi curva y igual a raíz de 1 más 4x en el intervalo de 1 a 5, ¿sí? X está en el intervalo de 1 a 5 incluyendo estos dos puntos. Ahora bien, me pide hacerlo en torno al eje X. Entonces, recuerdan que nosotros vimos que el área de superficie de revolución vamos a tener una con respecto a Y y otra con respecto a X. Ahora, si yo hago girar mi curva, en este caso con respecto al eje X, ¿qué es lo que voy a hacer? Usar la fórmula de la integral de AB de 2pi por Y, ¿sí? Por el diferencial de S. El diferencial de S, en este caso, al hacer girar en torno al eje X, va a ser igual a ¿qué? A la raíz de 1 más Y' al cuadrado y esto por el diferencial de X, ¿sí? Ahora,
Bien, sabiendo cuál es la formulación adecuada para esto, sí, en base a lo que me solicite el problema, voy a empezar a solucionar esto. Entonces, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué me dice? 2pi, y ya tengo. Es la curva de aquí. Y me pide y'. Entonces, si tengo y, voy a sacar la derivada de y. Entonces, derivemos. Esto es como tener 1 más 4x elevado a la 1 medio, porque la radicación estoy pasando a potenciación. Entonces, la derivada de 1 más 4x que, elevado a un medio, que debería ser la derivada de una potencia bajo el exponente, que sería un medio, y resto el exponente. Entonces me quedaría bajo el exponente, que era un medio, por 1 más 4x y resto. Un medio menos 1 me da a menos un medio. Y por regla de la cadena sigo derivando lo que hay dentro de mi raíz. Entonces sería por, en este caso, derivada de 1 por ser constante 0. Derivada de 4x, 4. Por tanto, la derivada de y, ¿sí? Con respecto a x ha sido igual a 2 sobre raíz de 1 más 4x, ¿sí? Esto ya una vez operado, ¿sí? Porque 4 por 1 medio me da 2. Y esta 1 más 4x a la menos 1 medio, si paso hacia el denominador, se hace positivo. Y es 1 más 4x elevado a la 1 medio positivo, que es la raíz, ¿sí? Entonces, ahora, ya tengo y', ya tengo y, lo que hago es reemplazar. ¿Sí? Entonces digo que el área de mi superficie de revolución, ¿no? Que se obtiene al girar esta curva alrededor del eje X va a ser igual a S igual a la integral desde los límites de 1 hasta 5, que va a X. Recuerden que todo esto está con respecto a X porque gira alrededor del eje X. Entonces va de 1 a 5 de ¿qué? De 2pi por Y. ¿Cuánto es Y? Raíz de 1 más 4x. Recuerden que todo en función de x, ¿sí? Y esto por el diferencial de s, que era igual al diferencial de s, ¿sí? En este caso va a ser raíz de 1 más y'. ¿Cuánto es y'? En función de x, 2 sobre raíz de 1 más 4x, y todo esto elevado al cuadrado. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Operar. Esto me queda igual a la integral de 2pi por raíz de 1 más 4x, y la raíz de 1 más esto elevado al cuadrado, 2 por 2, 4 sobre este cuadrado con esta raíz. Se elimina la raíz y me queda sobre 1 más 4x por el diferencial de x. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente procedo a operar. Si ustedes recuerdan, la raíz de a por la raíz de b es igual que tener la raíz de a por b. Sí, entonces, estas dos raíces se integran en una sola y se multiplica esta expresión de 1 más 4x por toda esta expresión. Si yo saco aquí mínimo común denominador, ¿cuánto va a ser? 1 más 4x. Sí, este será mi denominador. Y si yo digo 1 más 4 es dividido para 1, a 1 más 4x por 1 me queda 1 más 4x más 4, lo que me da 5 más 4x. ¿Sí? 5 más 4x me queda esta expresión, 5 más 4x sobre 1 más 4x. Como estas se hacen una sola y pasan a multiplicar, este 1 más 4x se simplifica con este 1 más 4x y me queda simplemente 4x más 5. ¿Sí? Entonces ahora tengo que integrar esta expresión, la raíz de 4x más 5. Puedo sacar este 2pi, que es una constante, hacia afuera, y ahora tengo que solucionar la integral de la raíz de 4x más 5. Ahora bien, ¿cómo podemos realizar esta integración? Sí, pensemos en los métodos o en las técnicas de integración vistas hasta ahora. Sí, si nosotros vimos videos anteriores, ¿qué es lo que podemos hacer? Analizar esta función, y puedo determinar que esto puedo resolverlo a través de la regla de la sustitución. Sí, entonces recordemos la regla de la sustitución. La regla de la sustitución. ¿Qué es el primer paso? ¿Cuál es el primer paso? Hacer un cambio de variable. En este caso digo que u va a ser igual a 4x más 5, ¿sí? Siempre veo lo que me conviene. Entonces, si u es igual a 4x más 5, ya sé cómo voy a hacer el reemplazo de todo esto, esto, lo que está dentro de mi raíz que contiene x, y como tengo que cambiar todo lo que está con respecto a x, ahora con respecto a u, tengo que hacer todo el cambio de variable. Ya hice este cambio. Ahora que me falta el diferencial de x. Para sacar el diferencial de x, ¿cómo lo hago? Diferencio a los dos lados. Entonces digo que la derivada de u va a ser igual a, derivo esto con respecto a x.
Derivada de 4x me queda 4 más, la derivada de 5, 0. Entonces, la derivada de u ha sido igual a 4 por el diferencial de x. Si despejo de aquí el diferencial de x, me queda que es igual a diferencial de u sobre 4. Ahora bien, ya tengo todo este reemplazo. Ya reemplazo lo que tengo dentro de la raíz y mi diferencial de x. ¿Qué más me falta? Recordemos cuando tengo una integral definida. Tengo que también hacer el cambio de los límites, porque estos límites en este caso están con respecto a x, ahora tengo que hacerlo con respecto a u. ¿Cómo hacía eso? Recordemos que esta u es un g de x, es una función, ¿sí? Que está en función de x, ¿sí? Está en función de x. Entonces, si mi g de x es igual a 4x más 5, mi g de límite superior, mi g de 5, ¿qué será igual? Reemplazo el 5 aquí, 4 por 5, 20 más 5, 25. Y mi límite inferior, 1. G de x, reemplazo ese 1 en g de x. G de 1 va a ser igual aquí. 4 por 1, 4 más 5, 9. Bien, entonces ya tengo que cambiada lo que tengo dentro de mi raíz, tengo cambiado mi diferencial de x y mis límites, en este caso, con respecto a la nueva variable, que es u, ¿sí? Entonces, si yo reemplazo todo esto, aquí en mi integral original me queda que saco este 2pi, porque es una constante 2pi por la integral de los nuevos límites son de 9 a 25, ¿de qué? De un cuarto por u a la un medio por du. ¿Por qué? Porque la raíz de 4x más 5, 4x más 5 es u, por tanto tengo la raíz de u, que en potencia viene a representarse por u a la 1 medio, y por el diferencial de x. ¿Cuánto es el diferencial de x? Diferencial de u sobre 4, ¿sí? Entonces, si yo saco esta constante, un cuarto, 2pi por un cuarto, me queda 2pi sobre 4. Entonces, mitad 2, mitad 1, mitad 2, que me queda pi medio, ¿sí? Esto por la integral de 9,25 de la raíz de u por el diferencial de u. Ahora bien, esto ya puedo integrar directamente porque es la integración de un número elevado a una potencia. Entonces, ¿qué me dice esto? Que a mi potencia le sumo 1 y divido para esa misma potencia sumada. Entonces, ¿qué me quedaría? U a la 3 medios, porque un medio más 1 es 3 medios. U a la 3 medios dividido para 3 medios, ¿sí? Al multiplicar extremos con extremos y medios con medios, se me invierte y tengo 2 tercios de U a la 3 medios, ¿sí? Si yo saco este 2 tercios, que es una constante, pi medios por 2 tercios, este 2 se va a simplificar con este 2 y me va a quedar pi tercios, ¿sí? Entonces aquí ya hago mi función integrada, evalúo en el límite superior y en el límite inferior, teniendo en el u 3 medios reemplazo 25 que me da 125 menos u a la 3 medios reemplazado 9 que me da 27. Por tanto, 125 menos 27 me da 98. Por pi tercios tengo un área de superficie, en este caso que genera esta curva al girar alrededor del eje X igual a 98 tercios de pi. Unidades cuadradas por ser área, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué me dice mi siguiente ejercicio? ¿Qué es lo que me solicita? Me dice, la curva dada se hace girar en torno al eje Y. Encuentra el área de superficie resultante. Ahora, si me doy cuenta, ¿qué es lo que me sugiere o qué me pide en este último ejercicio? Ahora me dice que la curva va a girar en torno al eje Y. Sí, recordemos que aquí lo hizo en torno al eje X. Aquí lo voy a hacer en torno al eje Y. Entonces, como me está diciendo que lo voy a hacer en torno al eje Y, entonces voy a diferenciar o hacer mis formulaciones ahora con respecto a Y, ¿sí? Entonces, cuando gira en torno al eje Y, ¿cuál es la formulación de integración para sacar el área de una superficie? Sería S igual a la integral de AB de 2pi por X, ¿sí? Esta vez esta X que tiene que estar en función de Y por mi diferencial de S, ¿sí? Entonces, este diferencial de S, ahora que es igual a la raíz de 1 por X' al cuadrado, ¿sí? Que X' va a estar en función de Y y no olvidemos el diferencial de Y, ¿sí? Miren, la diferencia entre esta formulación y esta formulación. ¿Por qué? Porque aquí la hago girar mi curva en torno al eje X, mientras que aquí la hago girar en torno al eje Y. ¿Sí? Entonces, bien, ya tengo la formulación. Veamos qué es lo que tengo. X, ya tengo. Está en función del eje Y, sí. X' aún no tengo. Es lo que me solicita. Entonces, veamos. Si tengo X,
para sacar x', ¿qué es lo que voy a hacer? A derivar, ¿cierto? Entonces derivo x'. X', o el diferencial de x con respecto a y, es igual a 1. En este caso, igual tengo una raíz, es como tener todo este polinomio elevado a la 1/2 para derivar, en este caso, expresiones con potencias, que es lo que hago bajo la potencia, que en este caso sería 1/2 y resto 1 de la potencia, que sería 1/2 menos 1 menos 1/2. Entonces me queda 1/2 por a cuadrado menos y cuadrado, todo esto a la menos 1/2, y por regla de la cadena multiplico por la derivada de lo que tengo dentro de mí, en este caso de mi raíz, y la derivada de a cuadrado por ser constante es 0, menos la derivada de y cuadrado, entonces bajo la constante sería 2y y resto 1, 2y a la 1, porque 2 menos 1, 1. Entonces me queda por menos 2y. Si yo opero esto, ¿sí? Y esta que está aquí a la menos 1/2, que es una raíz, pasa al denominador, pasa como positivo, este 2 se simplifica con este 2 y me queda menos y sobre raíz de a cuadrado menos y cuadrado. Por tanto, ya tengo la derivada de x. Ya tengo x y x' con respecto a y. Lo que voy a hacer ahora es reemplazar en mi formulación. Entonces digo que s es igual a la integral de 0 hasta a medios de que de 2pi por x, ¿cuánto es x? Raíz de a cuadrado menos y cuadrado, ¿sí? Por la raíz de 1 más x', ¿cuánto es x'? Menos y sobre raíz de a cuadrado menos y cuadrado, todo esto al cuadrado por, en este caso, el diferencial de y, porque no olviden que vamos a hacer girar la curva en torno al eje y. ¿Sí? Bien, dicho esto, lo que hacemos o lo que procedemos a hacer es operar. ¿Para qué? Para simplificar o reducir mi expresión y poder, en este caso, integrar. Sí, no olvidemos que todo esto nace del concepto de área. Sí, que es como ya vimos en la teoría, dependiendo del tipo de figura que yo tenga, concluimos a través de haber visto cómo se saca el área de superficie de un cilindro o del cono, dijimos que el área era igual a 2pi radio por mi altura o por mi longitud del lado. Sí, en este caso sería, como podemos ver, 2pi por mi radio, que en este caso va a estar en función de x o y, por un diferencial de s, que es mi longitud o mi altura, ¿sí? Dependiendo. Y esa longitud la sacamos a partir de que a la longitud de arco aplicamos la longitud de arco, que fue la aplicación que vimos anteriormente, ¿sí? Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Ahora bien, sigamos operando. Como ya dijimos, al igual que aquí y aplicando propiedades de potenciación, la multiplicación de estas dos, propiedades de radicación. Al multiplicar estas dos raíces es como tener la raíz de la multiplicación de las dos expresiones que están dentro de estas dos raíces. ¿Sí? Por tanto, tengo que esto es igual a la raíz de esta expresión, y a cuadrado menos y cuadrado, y todo esto por lo que está acá adentro. Aquí, ¿qué hago? Hacer una sola fracción, entonces saco mínimo como un múltiplo, que va a ser a cuadrado menos y cuadrado. A cuadrado menos y cuadrado para 1 a 1. Perdón, a cuadrado menos y cuadrado para 1 a igual a cuadrado menos y cuadrado por 1, me queda a cuadrado menos y cuadrado, sí, a cuadrado menos y cuadrado para, dividido para a cuadrado menos y cuadrado 1 por y cuadrado y cuadrado. Sí, entonces aquí opero. ¿Y qué me va a quedar? Esto de aquí se me va a simplificar con esto, y a cuadrado menos y cuadrado más y cuadrado, esto se me va con esto y me queda raíz de a cuadrado. Sí, de todo esto se simplificó. Por tanto, raíz de a cuadrado. Miren, esta raíz se simplifica con este cuadrado y me queda a. Como a es una constante, en este caso, sale y me queda 2pi a. Y esto por la integral de 0 hasta a medios por el diferencial de y. La integral de 1 en este caso, ¿cuánto va a ser? Y. Entonces me queda 2pi a por y evaluado entre 0 y a medios. ¿Sí? ¿Esto qué sería igual? A 2pi a por la función integrada con respecto o evaluada en el en el límite superior menos la función integrada evaluada en el límite inferior, lo que me daría igual a 2pi a por a medios menos 0. ¿Sí? Si yo multiplico, aquí tengo a medios menos 0, es a medios. A medios por 2pi a me queda pi a cuadrado
unidades cuadradas. Bien, muchachos, entonces lo que hemos visto hasta aquí es una aplicación, en este caso para sacar el área de superficies de revolución. ¿Sí? Entonces, como se dan cuenta, es simple, es solo aplicar la formulación según lo que me solicite el ejercicio o según los recursos que yo disponga. Y lo demás es resolución con las técnicas de integración ya antes vistas. Así que esto básicamente es una aplicación y es un repaso de todo lo que hemos venido haciendo. Aquí podemos aplicar todos los conocimientos que hemos adquirido hasta ahora. Bien, entonces espero que esto, haber visto esos ejercicios, les ayude para mejorar sus habilidades y destrezas y nosotros nos estaremos viendo en un próximo tema. So